Argentina, en Córdoba, Argentina, centro de Argentina. Bueno, muy buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a este segundo foro de experiencias América Latina, Sociedad Rural y Postpandemia, organizado por la Corporación Latinoamericana Misión Rural. Mi nombre es Francisco Gómez, soy ingeniero agrónomo y actualmente estoy terminando un doctorado en estudios interdisciplinarios en la Universidad de British Columbia. Quiero darle la bienvenida al panel de hoy titulado Redes para la Economía Familiar y Solidaria. Hoy contamos con la participación de Hernán Patricio Apesteguía, del Programa Latinoamericano de Tierras hacia una Fraternidad Posible, Miriam Jiménez Pérez, de la Corporación para la Investigación y el Ecodesarrollo Regional, CIER de Colombia, Anderson Stevens Sanabria Zambrano, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana en Brasil, y por último, a Hansediel Morales y Rubiera Álvarez Castaño, del Foro Social de Economías Transformadoras, Capítulo Colombia. Les recuerdo que cada panelista tendrá un máximo de 15 minutos para su intervención y una vez la terminemos, habrá una ronda para que haya un diálogo entre los panelistas y para responder algunas preguntas. Entonces, bueno, sin más preámbulos, damos inicio con la intervención de Hernán Patricio Apesteguía en tiempos de pandemia, la agroecología como respuesta a la soberanía alimentaria. Bien, muchas gracias, Francisco. ¿Se escucha bien mi voz? Sí, espero que sí. Voy a una pequeña introducción. A lo que voy a referirme es a un conversatorio que hicimos con ese título, pero que ha nacido de una red latinoamericana de tierras. Hace 2 años que estábamos trabajando, constituyendo un grupo de gente que se ocupaba de distribución de tierras o conservación de tierras para los campesinos, etc. Y hicimos un encuentro presencial precisamente en Colombia, en Tocancipá, bastante cerca de Bogotá, en febrero de este año, justo antes de que comenzara la pandemia. Así que regresamos a nuestras casas y después se cerró. En este encuentro fue muy importante porque habíamos casi logrado representantes de todos. Faltaron 4 países de América Latina y el Caribe, solo 4 que no pudieron tener un representante. Éramos 32 participantes, pero había una buena representación de casi todos los países de América Latina. Y se constituyó una red latinoamericana de tierras. Cuando surgió el tema de la pandemia, cuando surgió el problema del coronavirus, en este grupo hay mucha gente que está trabajando en agroecología y de allí es que pensamos en hacer un conversatorio que se refiriera a ese tema. Es decir, todos aquellos, invitamos a todos los que tenían alguna relación con ello, que hicieran si querían, participábamos del conversatorio. Lo armamos entre todos y bueno, fue interesante. Llegaron a verlo 1000 personas y más lo siguen viendo porque está todavía vivo en YouTube. Y yo quería contarles algo de lo que se ha dicho en este conversatorio, sobre agroecología y la seguridad alimentaria en este tiempo de coronavirus y que puede dar pistas para el futuro, aun cuando termine esta pandemia, ¿verdad? Una de las cosas de las personas que participó es Aparecida, voy a omitir el apellido porque es difícil, del MST, del Movimiento Sin Tierra de Brasil, y ellas contaron cómo estaban ocupándose de la pandemia. Dice, en este momento lo que nos interesa es salvar vidas. Y decía que el MST ha donado 6.000 toneladas de comida para las poblaciones necesitadas, para las poblaciones urbanas. Dice, tenemos algo de solidaridad y nos parecía un momento muy importante para establecer más fuerte la relación entre los campesinos y la gente de las ciudades. Y se hicieron ventas a domicilio, distintas cosas para acercarse y para llevar productos a la gente que estaba
pandemia, ¿verdad? Además, contaba una experiencia en el estado de Paraíba, de donde ella es, habían hecho un programa que se llamaba Leche Fraterna, y era esto, ellos también lo pusieron de acuerdo con el gobierno del estado. Ellos donaron 16.000 litros de leche y la gente voluntariamente depositaba en una cuenta dinero para los campesinos. Era una venta así, pero no exacta, pero fue una manera de ellos aportar a este tema, ¿no? Que me pareció muy interesante porque ellos están buscando mucho la relación campo-sociedad. Otro que habló fue muy interesante, la Universidad Internacional Antonio de Valdivieso de Nicaragua, que ellos tienen un aquarium, o sea, en su currícula tienen, es una universidad dedicada particularmente al campo, y en su currícula tienen cultivar las especies autóctonas, etcétera, o sobre todo autóctonas, y modos de cultivo también más ancestrales, y todo eso se enseña, y tienen un vivero especializado en esto, y resultó muy interesante. Ellos presentaron un videotape mostrando estas cosas. Yo me olvidé de decir, yo soy ingeniero agrónomo, lo mismo que Francisco, estamos en la misma, y también me doctoré en el mismo tema, en la agronomía. Después hubo una participación interesante del Instituto de Desarrollo Social en Sudamérica, que ellos hacen un estado de situación año a año, cada 2 años. La sede está en Bolivia, y hacen informes sobre el estado de la agricultura y sobre todo de los pequeños agricultores, etcétera, en toda América Latina y el Caribe. Y hablaron sobre agroecología, que tiene la dificultad que muchas veces los gobiernos no la ayudan, sobre todo los gobiernos estatales no entienden por qué es verdad que el agronegocio permite la entrada de divisas que los gobiernos buscan. En Argentina esto es más que obvio, pero que hay sociedades intermedias y también pequeños gobiernos más, digamos, a distintos niveles que sí apoyan en esto, ¿no? Bueno, de Argentina hubo 2 videos de organizaciones de pequeños productores que lo que están buscando son redes de comercio directas que permitan a los productores vender, acercarse a la gente. También habló de Brasil, la Comisión Pastoral de la Tierra, y contaron sus experiencias también con el tema de agroecología. En Chile estaban trabajando una fundación, Lican Tiruá, que están trabajando en recuperación del bosque nativo y agua en territorio mapuche. Están haciendo una recuperación del bosque nativo plantando árboles frutales, reconstruyendo el bosque nativo, porque allí hay un monocultivo diferente al que tenemos en la Argentina con la soja, por ejemplo. Ellos tienen monocultivo de pinos y de eucaliptus, pero que han reemplazado el bosque nativo. Entonces están haciendo un esfuerzo por volver a recuperar esto, ¿no? Y que tengan una producción, al ser frutales y otras especies que puedan ser aprovechadas, recuperar algo de las costumbres tradicionales del pueblo mapuche. En Costa Rica estaban tratando en territorio indígena, probando con cacao orgánico. Todo esto son temas que se dieron en este conversatorio, ¿no? Bueno, más hablaron también en Argentina, en redes del Chaco, en el norte de Argentina, donde tienen agricultura y ganadería, que están haciendo con pequeña agricultura familiar. En El Salvador, una experiencia de agricultura orgánica. En México fue muy lindo porque hay una experiencia de descendientes mayas que están recuperando una forma de cultivo tradicional de ellos, que es la milpa, de la zona de Yucatán. Se llama el grupo Sumil Yucatán, ¿no? Y que tienen un centro de aprendizaje y cultivo. Quieren recuperar las formas ancestrales de cultivar y también de comer, etc. Y en Colombia
hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, está hicieron un informe sobre pescadores artesanales del río Magdalena, algunas de las dificultades que tienen, etcétera. Fue interesante. Un representante de la Red Nacional de Agricultura Familiar del macizo colombiano y piden acceso para la tierra, para la paz y la agroecología. Y me estoy quedando con algo más que sería interesante ver de allí. La Universidad Javeriana presentó un trabajo muy interesante por la directora de la Maestría de Desarrollo Rural, la doctora Neidy Clavijo, de la Facultad de Agronomía, que era sobre agroecología recuperando de pueblos aborígenes. Era una verdadera investigación comparando una situación con otras al lado de agricultura convencional, y sumamente interesante, y dando que la respuesta que encontraban ellos era que tenían sí un nivel de supervivencia en una superficie muy pequeña, pero además de supervivencia tenían posibilidad de exportar, y además habían hecho una investigación sobre la, la dieta que conformaba esta gente, además de otras cosas, y que la dieta era muy adecuada, haciendo sobre todo cultivos tradicionales, ¿verdad? Muy interesante. También allí estaba alguna gente, también de la Javeriana, que están trabajando en relación al proyecto de paz para el tema de restitución de tierras, que sé que es un tema muy difícil en Colombia, ¿verdad? Volver a los campesinos que tenían, que fueron expulsados o por la guerrilla o por los paramilitares. Y bueno, hay gente que está en la Javeriana encargado de alguna de las comisiones que están tratando este tema. En fin, fue un paseo así muy grande sobre todo esto, que nos da perspectivas para el futuro. En Ecuador fue muy interesante una cosa, y es que al cerrarse las comunidades por el coronavirus, los pueblos, las ciudades se organizaron para su alimentación y su salud, y fueron los campesinos de agricultura familiar y de agroecología los que pudieron proveer. Un diario local allí en Ecuador comentaba: la pandemia demuestra que los campesinos son como los médicos, indispensables para la vida y pertenecen al sector estratégico, porque realmente sin ellos no hubieran podido subsistir. Esto es un panorama de todo lo que se habló en este conversatorio. Eh, eh, Esto está todavía vigente y se puede escuchar, y a nosotros nos da esperanza porque es una red latinoamericana que nos estamos ayudando y que todavía seguimos conectando y poniendo de relieve aquellas cosas que seguimos haciendo, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas interesantes en relación a esto, y tenemos esperanza en que en esto progrese y que siga progresando en la post-pandemia como una oportunidad de que la gente reciba alimentos frescos y a buen precio, en buena calidad, ¿verdad? En todos lados hay gente que está trabajando para este motivo. Les agradezco, yo con esto termino y paso a quien corresponda, Francisco. Tienes el micrófono apagado. Tienes el micrófono apagado. Ya, perdón. Muchas gracias, Hernán, por compartir tu experiencia. Y bueno, primero quiero recordarles que pueden poner sus preguntas y sus comentarios en el chat, y que estamos en el panel Redes para la Economía Familiar y Solidaria. Tenemos a Miriam. No. Ok. Entonces seguimos con Anderson. Anderson Steven Sanavia Zambrano, quien nos va a exponer el tema Políticas Públicas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria en el ámbito de la REAF, reunión especializada sobre agricultura familiar. Adelante, Anderson. Bueno, muchísimas gracias por la oportunidad de tener ese espacio.
tan significativo para todos, especialmente para nosotros los jóvenes. Me presento, mi nombre es Anderson Sanabria. Actualmente soy estudiante del curso de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana UNILA en Foz de Iguazú, Brasil. Para ubicarnos un poco, en las cataratas del Iguazú, frontera con Argentina y Paraguay. Y compartir un poco de mi experiencia en la universidad, trabajando con algunos proyectos que la universidad tiene para nosotros y para tener ese contacto con la comunidad. Especialmente el tema que me apasiona y es el tema de lo rural, ¿no? Y lo que estoy estudiando. Quiero siempre agradecer a la corporación por ese espacio, al equipo organizador del cual también hago parte y por toda la gente que nos acompaña a través de las redes sociales en estos momentos. Voy a compartir acá la presentación. ¿Está apareciendo? Estamos perdiendo un poco la señal. Pero dale adelante. Bueno, el proyecto, como mencionaban anteriormente, se llama Políticas Públicas de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria en el ámbito de la REAF, Reunión Especializada de la Agricultura Familiar. ¿Está apareciendo en la pantalla? No. No. Bueno, para comprender un poco más el tema de nuestro producto, yo quiero tratar acerca del concepto de agricultura familiar. Vemos el tema de agricultura familiar, digamos que se podría estudiar desde tres aspectos importantes, que es bajo el aspecto de una forma de producción, ¿sí? Que va ligado a la mano de obra familiar y en muchas veces algunos generación de empleo, ¿sí? Pero generalmente ese concepto de agricultura familiar se entiende desde el ámbito de mano de obra familiar, que todo lo que aquí se realiza en la producción, en la propiedad, es desarrollado por la familia. Como segunda instancia, podemos conocer que el tema de agricultura familiar es, digamos, reconocido, o este concepto es dado por cada país. Es decir, que cada país le da un concepto al tema de agricultura familiar, generalmente por la cantidad de la propiedad, digamos, la extensión de la tierra. Generalmente se podría hablar de 1, 2 a 3 hectáreas de tierra para hablar de agricultura familiar. Y por último, el concepto de agricultura familiar también podría conocerse o entenderse desde una forma de vida, desde una forma de vida, desde un arraigo con la comunidad, un arraigo con la tierra, un arraigo con la vivienda, desde diferentes perspectivas. Entonces, de esos tres niveles, digamos que me gustaría tratar en el día de hoy el tema de la agricultura familiar y bajo esos tres conceptos que es lo que se conoce hoy en día. La agricultura familiar tiene digamos, una importancia muy relevante para todos los países en el tema de América Latina. Por ejemplo, en Brasil, alrededor del 70% de los alimentos consumidos en Brasil son resultados de la agricultura familiar. No estamos hablando de un 20%, un 30%, sino 70% de esos alimentos que las personas consumen son resultado de la agricultura familiar, al igual que otros países. Yo creo que es el mismo porcentaje para otros países de Latinoamérica. Entonces, el tema de agricultura familiar es muy importante en ese aspecto de disposición de alimentos. Como mencionaba anteriormente, toda esa propiedad va, digamos, manejada desde una contribución que da la familia a esta propiedad, ese trabajo
de la familia, ¿no? Y conocemos varios aspectos como la diversidad de la producción, la subsistencia de las familias con la producción que tienen, también alguna producción de la que es dada en la propiedad, también destinada al mercado para contribuir a la renta de la familia, ¿no? Hablar de este concepto de agricultura familiar, porque la REAF nace a raíz de unas necesidades cuando es creado el Mercosur. El Mercosur se crea, digamos que con una finalidad de integración para los países de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, y esta integración, este Mercosur generó unas problemáticas para el tema de la pequeña producción y la agricultura familiar resultó afectada. ¿Por qué? Porque se abrió, digamos que políticas hacia el tema agroindustrial, hacia la expansión del mercado, hacia otro tipo digamos, de explotación de lo rural y el tema de agricultura familiar quedó a un lado. Entonces, digamos que algo negativo hacia la agricultura familiar y hacia esos sistemas agrarios locales, dejándolos sin reinserción a ese nuevo modelo de negocio. A raíz de esta preocupación de la pequeña producción, en el año 2004 nace la REAF, que es la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar del Mercosur, que su funcionamiento o su finalidad es un diálogo entre organizaciones sociales y el Estado, miembros del Estado. Entonces, este espacio se le da ya a la agricultura familiar con el objetivo de brindar una alternativa de diálogo para la creación de políticas públicas de desarrollo rural, creación de políticas públicas para la seguridad alimentaria. Y todo esto nace desde esa necesidad, que no estamos hablando de una necesidad que se crea a partir del 2004, no. Una necesidad que nace desde hace mucho tiempo hacia la pequeña producción y que ya para los años 2000 empieza a tener, digamos que, una gran importancia el tema de agricultura familiar y empieza a abrirse ese debate importante. Entonces, ¿cómo funciona el tema de la REAF? La REAF es una propuesta, genera unas propuestas, unas recomendaciones de políticas que van al grupo de mercado común o al consejo de mercado común, que son instancias superiores del Mercosur. Y de esta reunión especializada de la agricultura familiar participan los países miembros como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y en algunas ocasiones Venezuela. Y como miembros convidados estaría Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Estas reuniones son realizadas 2 veces por año. Aquí podemos observar una imagen. Esta imagen fue una reunión que participamos el año pasado en Chapecó, donde la presidencia pro tempore estaba a cargo de Brasil. Y a raíz de esta iniciativa de la REAF, nace un método que es muy conocido, que es el método REAF. Entonces, para entender un poco esta iniciativa, primero los gobiernos nacionales y las organizaciones sociales realizan una sección nacional en cada país para prepararse para llegar a la plenaria regional, que es la mayor instancia de la reunión de las organizaciones y los miembros del gobierno, ¿sí? En la plenaria regional. Entonces, se reúnen también los coordinadores nacionales de cada país, ya sean los asociados o los miembros del Mercosur. También se realiza una plenaria de organizaciones sociales, ¿sí? Y eso también se hace un estudio a través de los grupos temáticos que más adelante los voy a mencionar. Esto pasa a una secretaría técnica y aquí se hace la plenaria regional. A través de la REAF se han creado sin número de resoluciones, se han creado propuestas para los países para fortalecer el tema de agricultura familiar. Y como lo mencionaba anteriormente, todo esto que se realiza en la REAF va al Grupo de Mercado Común y al Consejo de Mercado Común del Mercosur. Los grupos temáticos de los cuales trabaja la REAF son políticas territoriales de acceso a la tierra y reforma agraria. Se reúnen a tratar esos temas, facilitación del comercio, acceso a mercados,
equidad de género, gestión de riesgo y cambio climático, juventud rural y sistemas nacionales de registro de la agricultura familiar. Todos esos grupos temáticos conocidos como GTs son tratados por en la REAF y son estudiados. Yo resalté el tema de equidad de género, que ha tenido un gran auge digamos, en el reconocimiento a las mujeres en el campo y también las juventudes rurales. Ya con toda esta introducción que estoy haciendo, los logros de la REAF vienen mostrando que es un proceso muy importante de integración regional. Se ha convertido en un ámbito de discusión y generación de políticas de integración solidaria y participativa y aproxima a la sociedad civil con los gobiernos en un diálogo. Y yo quería ya hablar un poco de dónde estoy ubicado y qué es lo que hacemos en la UNILA, en la Universidad Federal de Integración Latinoamericana, que se encuentra en la frontera Argentina, Brasil y Paraguay. Nuestra universidad es un proyecto también de integración, como lo es la REAF, y aquí nace una carrera muy bonita que se llama Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria, que es la que estoy estudiando, ¿sí? Y nace el proyecto de políticas públicas de desarrollo rural y seguridad alimentaria, que está desde el año 2011 y ha venido acompañando todo el proceso de la REAF, involucrándose en todo este tema de integración con las organizaciones y con los miembros del Estado. Y ya dentro de las acciones que hemos realizado dentro de la REAF, una fue una visita a Paraguay, a una organización que se llama Cultiva Paraguay, y aquí podemos ver la importancia de la mujer en el tema de la agricultura familiar. Ella es una señora que se llama Norma Bogado y siempre ha estado involucrada en el tema de la agricultura familiar y ha logrado grandes avances en su productividad, en el acceso a mercados, en la integración con la comunidad. También ha podido crear un banco de semillas en su casa, aumentar la producción, diversificar la producción y se ha convertido en una líder muy reconocida en Paraguay en el tema agricultura familiar. Entonces hicimos esta visita, fue una de las experiencias significativas que hemos realizado durante 2 años, que es lo que llevo haciendo parte del proyecto. Y también los jóvenes y la universidad en la REAF. El año pasado participamos de la versión 31 de la REAF en Chapecó. Participamos junto con una delegación de profesores de la UNILA, estudiantes del curso de Desarrollo Rural y Seguridad Alimentaria y profesores de la Universidad Federal de Río Grande del Sur. Que también es ese tema de la red, de crear esa red para el fortalecimiento de esas iniciativas que fortalecen el sector rural. En tiempos de pandemia pudimos participar de la reunión que se hizo este año en Paraguay, pero fue virtual, nunca se había realizado de esa forma. Lo hicimos virtualmente, digamos que un poco difícil porque siempre se ha desarrollado presencialmente, el tema de estrechar la mano, de hablar con las personas, de hablar con la comunidad, de hablar con los miembros del gobierno, ¿sí? Actualmente mantenemos una participación activa desde el observatorio, que es un observatorio de las agriculturas familiares latinoamericanas, del cual también hace parte de nuestro proyecto. Y también estamos fortaleciendo la red de comunicación con las diferentes personas a las cuales hemos tenido contacto en la REAF. Recolección de datos para trabajos académicos, divulgación de información y un reconocimiento constante por parte de la REAF a la universidad, ya que la universidad es punto de referencia para la REAF en todas sus discusiones, en todos los trabajos, en todos los procesos que ha realizado la REAF. Para concluir y para no ser tan extenso, se puede afirmar que la REAF se ha convertido en una iniciativa integracionista que representa una forma de articulación donde las organizaciones que trabajan por la agricultura familiar han conseguido obtener primeramente un espacio de participación y por otro lado el camino de diálogo con los gobiernos para la generación de políticas públicas diferenciadas. Eso es un gran avance de parte de la REAF. Y por otro lado, la UNILA ha sido, digamos, referenciada por la REAF como como un espacio estratégico para la educación de los jóvenes rurales en Latinoamérica. Entonces es algo que hemos ganado a través de nuestra participación, un reconocimiento que hemos tenido de parte del Mercosur, de parte de la REAF como universidad.
También presento a mis compañeros que van a estar durante el foro presentando sus trabajos, también de la UNILA, de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana. Y nada, agradecer muchísimo por la oportunidad. Tienes el micrófono apagado, Francisco. Perdón, nuevamente. Muchas gracias, Anderson, por tu presentación, y para recordarles que pueden poner sus preguntas en el chat en cualquier momento y al final vamos a tener un espacio para discutirlas. Desafortunadamente Miriam no nos pudo acompañar, entonces vamos a dar paso a Rubiela Álvarez Castaño y Hansediel Morales con su tema Caminamos Juntos, Economías Transformadoras para el Buen Vivir, Diálogo de Saberes y Experiencias en América Latina. Adelante. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Pues en primer lugar agradecerles por esta cordial invitación a este espacio tan importante que ustedes vienen realizando en temas tan fundamentales como es la agricultura familiar, la construcción de redes, estos caminos, digamos, que hemos empezado a trazar o que ya vienen trazándose, pero que claramente en los últimos años en América Latina ha tomado mucha fuerza y de los cuales nosotros queremos compartirles conjunto a mi compañera Rubiela, que está presente, esta posibilidad de poder expresarles este proceso que ha sido el Foro Social de Economías Transformadoras, que inicialmente nace en Colombia, pero que hoy tiene un contexto latinoamericano y de los cuales le voy a hacer referencia. Bueno, como todos saben, los foros sociales mundiales nacen como una articulación entre distintas organizaciones y movimientos que desde finales de los 90 han venido encontrándose para construir agendas comunes en relación con caminos y posibilidades alternativas frente a la economía dominante y la economía del capital. En ese sentido, uno de los grandes, digamos, lemas que se han planteado dentro del marco de los foros sociales mundiales ha sido la necesidad de construir otras economías, porque evidentemente no solamente nos enfrentamos a una crisis profunda de civilización, que implica una crisis del propio modelo económico dominante que no da cuenta de la reproducción de la vida en los territorios y en las comunidades en muchos lugares del mundo, sino que además nos está llevando a una crisis profunda relacionada con el problema ambiental, el problema de las tierras, el problema, digamos, que tiene que ver también con el tema de la democracia, el tema de los recursos naturales. Bueno, uno podría hacer una lista larga, de los cuales muchos autores mencionan que, a diferencia de las grandes crisis que han sucedido en el siglo XIX y XX, nos encontramos frente a una crisis sistémica porque evidentemente confluyen todas las crisis en un mismo momento. Frente a esas crisis que vimos en América Latina, especialmente la crisis del neoliberalismo que golpeó algunos países como en Argentina, recordamos bien lo que fue el corralito del 2001, expresan precisamente que el modelo y el proyecto neoliberal está en una crisis profunda que no está dando respuesta a las necesidades territoriales de los hombres y mujeres que habitan los territorios. En ese sentido, nosotros, digamos, a partir del 2008 y 2009, en un colectivo de organizaciones aquí en Colombia, vinculados con distintos temas de lo que nosotros denominamos como economías transformadoras, en plural, porque consideramos que se está haciendo un gran recorrido de diferentes enfoques y miradas que vienen realizándose en diferentes sectores de Colombia. Perdón. Entonces, claramente, desde hace aproximadamente un año y medio, un colectivo de organizaciones sociales, organizaciones de la economía social y solidaria, universidades y otro tipo de organizaciones nos hemos venido articulando para poder constituir, a partir de un diálogo de saberes, empezar a constituir horizontes comunes que nos permitan trazar un horizonte de poder, digamos, transformar estas realidades tan complejas y contradictorias de las cuales nosotros hemos venido viviendo.
Desde hace un año, año y medio, junto a un colectivo de compañeros, empezamos a hacer una sistematización de experiencias en solidaridad en el tema de la educación, porque nosotros consideramos que la educación, como ha sido formateada, tiene un fuerte elemento de una formación donde lo que pretende es formar individuos y agentes que reproducen la misma lógica del mercado, a pesar de que los ámbitos sean, pues, puedan ser públicos o privados. Entonces nosotros consideramos que sí, que en muchas organizaciones y en muchas universidades y en muchos territorios existen experiencias muy interesantes vinculadas con la educación y la solidaridad. A partir de ahí nosotros, en este espíritu del foro social, decidimos hacer el foro social de economías transformadoras como una, nosotros siempre decimos, como una excusa para encontrarnos y poder dialogar desde las diferentes miradas y enfoques, de los cuales planteamos 4 ejes transversales. Uno de los ejes tiene que ver de cómo nosotros desde América Latina, desde la matriz latinoamericana, empezamos a ver las economías desde el sur. O sea, hay una racionalidad económica que tiene una particularidad que la diferencia de otros contextos, especialmente del pensamiento dominante eurocentrista. Uno de los segundos elementos tiene que ver con digamos, la ética política y las políticas públicas. Ética porque los colectivos sociales vienen construyendo política desde el bien común, pero también se dialoga con un sistema de relaciones políticas que evidentemente tiene que transformarse y se tiene que incidir. Un tercero tiene que ver con educación e investigación, o sea, cómo reflexionamos frente a las experiencias y prácticas que existen. O sea, no solamente la acción es importante, porque pues evidentemente hacemos transformaciones de lo local, pero cómo eso nos lleva a horizontes de diálogo y transformación a partir de una reflexión colectiva. Y un cuarto elemento tiene que ver con el movimiento de la economía social y solidaria y el tejido territorial, porque evidentemente nosotros vemos que en el caso de Colombia no existe un movimiento de la economía social y solidaria como sí lo puede haber en otros países como en el Cono Sur, donde evidentemente hay un sentido mucho más frente al derecho social, frente a la reivindicación económica, etcétera, etcétera, de los cuales nosotros consideramos que construir esos horizontes nos permite articulación. En este colectivo, digamos, de universidades y de organizaciones, tuvimos un primer encuentro el 16 de noviembre del 2019, días antes del paro nacional, casualmente, de los cuales, viendo un análisis a la recesión económica que el país estaba entrando, digamos, por tasas, digamos, de desempleo de más de 2 dígitos, un dólar que se desplomaba en su momento y que evidentemente estaba mostrando índices de una recesión económica. Nosotros, en ese contexto, hicimos un primer encuentro de convocantes que nos permitiera dialogar frente a las metodologías de participación de las diferentes organizaciones que se deseaba convocar dentro del marco de este foro de economías transformadoras, de lo cual pues, fue muy interesante porque pues, hubo una participación de 40 organizaciones a nivel nacional, donde evidentemente habían diferentes enfoques, miradas, caminos, reivindicaciones, apuestas políticas, porque estaban desde los hermanos indígenas hasta compañeros y compañeras del sistema cooperativo, digamos, histórico, tradicional. A partir de ahí decidimos hacer un encuentro presencial para el día 26 y 27 de abril, donde fuera mucho más abierto y pudiéramos convocar a cada uno de los que, digamos, nosotros participábamos y convocábamos como sector. Evidentemente, por la contingencia del COVID-19, no logramos, digamos, hacer un encuentro presencial, pero una de las reflexiones que se ha hecho es precisamente que el COVID saca a la luz esa recesión económica que veníamos trayendo y que profundiza esa crisis económica que estamos viviendo como sociedad colombiana y latinoamericana y que seguramente también va a profundizar en los próximos meses y el próximo año todas las consecuencias que va a tener en el ámbito de la economía de nuestros pueblos. En ese sentido, se tomó la decisión de hacer unos encuentros virtuales para, uno, para no desconectarnos, 2, para dar cuenta frente a una crisis y 3, para seguir reflexionando y construyendo agendas colectivas. En ese sentido, arrancamos a finales de marzo con unos encuentros vinculados con 9 temas, digamos, de diálogo, de los cuales mañana, miércoles, ya cumplimos nuestro encuentro número 21 encuentros que ha sido de carácter latinoamericano, donde, digamos, el foro se convirtió en un lugar de confluencia de redes latinoamericanos
vinculadas con la economía social y solidaria, vinculadas con la agricultura familiar, vinculadas con temas de la salud pública, etcétera, etcétera. Dialogando sobre 9 temas, 4 ejes que les comenté anteriormente y 9 temas fundamentales. El tema de la economía feminista, el tema de la economía social y solidaria y el comercio justo, el tema de la educación para la solidaridad, el tema de las finanzas éticas, el tema de los conflictos territoriales y las alternativas, el tema de la agroecología y la economía campesina, los buenos vivires y el arte como parte de la economía social y solidaria. Porque nosotros consideramos que esos enfoques y estas miradas que se vienen realizando son miradas epistemológicas que están proponiendo y que la única forma de poder trascender en un proceso, digamos, frente a la economía neoliberal y a la economía del capital que nos domina, es la articulación de las diferentes miradas y enfoques. O sea, no hay solamente una mirada y un enfoque que pueda superar el capital, a pesar de que tengan unas grandes experiencias, sino que requiere de cierta articulación. En ese sentido, nuestros diálogos han girado alrededor de uno, el enfoque teórico, dos, las experiencias que venimos realizando que sustentan el enfoque teórico, y tres, cuál es nuestra respuesta frente a la crisis del COVID, pero frente a la crisis económica que estamos viviendo profundamente. De los cuales, como ustedes saben, uno de los grandes temas que ha surgido es precisamente el marco también de las economías populares, en donde evidentemente más del 60, 70 y posiblemente 80% de los habitantes de nuestros pueblos van a terminar, digamos, viviendo en la subsistencia, de los cuales nosotros consideramos que la economía social, solidaria, alternativa para los buenos vivires, desde el enfoque antipatriarcal, desde el enfoque de nuestras, digamos, desde la lógica campesina, indígena, afrodescendiente, de las tradiciones de resistencia en nuestra América Latina, claramente son una alternativa y una construcción de posibilidad hacia horizontes que nos permitan no solamente dar cuenta de las necesidades de resolver de las necesidades de nuestra gente, sino también de construir agendas políticas, agendas económicas que nos permitan desde abajo y desde esas reivindicaciones construir horizontes comunes. Ahora le doy palabra a la compañera Rubiela, que nos va a dar algunas, digamos, lecciones aprendidas de este proceso. Prende tu micrófono, Rubiela. Muchas gracias. Buenas noches para todos y todas. Efectivamente, el foro que hemos venido desarrollando los días miércoles ha sido muy importante, dado que, y digamos, como primer lugar y lección aprendida, resalto el tema del encuentro. El encuentro ha facilitado que muchas organizaciones de la economía social y solidaria, investigadores, personas, estemos presentes allí y se ha venido institucionalizando el espacio. Hemos podido hacerlo sostenible. En este espacio, por ejemplo, hemos podido encontrar como los sueños de equidad, de cambio, de comprensión, de salidas, de soluciones, de alternativas frente a la crisis. Se ha venido conversando en el espacio y encontramos que desde diferentes latitudes, de diferentes países de Iberoamérica, hay como, digamos, momentos de encuentro o lugares de encuentro frente a esos sueños. El diálogo de saberes, por ejemplo, como metodología, es muy importante y nos muestra esa posibilidad de poder conectar con diferentes aspectos, diferentes características de las experiencias a nivel latinoamericano y a nivel de Centroamérica que hemos venido compartiendo. También hemos podido comprender como los cambios a los que todos y todas aspiramos desde diferentes contextos, no solamente, o sea, desde las organizaciones campesinas, populares, feministas, desde las universidades, desde los, digamos, colectivos de diferente índole, desde las cooperativas y otras organizaciones del sector. También hemos podido, la metodología y el espacio ha facilitado la visibilización de experiencias de esa diversidad de, digamos, de características que nos ha podido enriquecer
en torno a los principios de la solidaridad, a las diferentes formas de producción, a las diferentes formas de relación con el territorio y de construir vida con otro sentido. También en ese sentido, por ejemplo, se ha hecho mucho énfasis desde las diferentes experiencias que hemos podido compartir, cómo los principios cómo en este momento, después de la crisis mundial se constituye también en una oportunidad de cambio y de transformación social, donde hay que rescatar los principios de la solidaridad, la recuperación de lo nuestro, que según todas las experiencias que hemos visto a nivel de los campesinos y de las comunidades indígenas, se ha podido ver cómo el desarrollo de la vida, la construcción de la vida a partir de los principios solidarios han significado también la capacidad de resistencia y de resiliencia de las propias comunidades y ha garantizado la sostenibilidad de los pueblos. Entonces, el llamado es a que atendamos esos saberes ancestrales para poder constituir nuevas y renovar las organizaciones del sector social y solidario. Hay algo clarísimo durante los 21 encuentros, o los 20 encuentros, y es que se visibiliza el liderazgo de las mujeres en el desarrollo de la economía social y solidaria, y se presenta como algo muy importante que tenemos que rescatar en este momento que queremos transformar y desarrollar propuestas en vías de construir otra vida. También, bueno, hay algo muy importante que podemos ver a partir de la experiencia, sí, es la diversidad en muchos sentidos, a nivel de, digamos, a nivel ecológico, a nivel territorial, a nivel de cultura, a nivel de las prácticas, a nivel productivo, cuando estamos hablando de la agroecología, porque ha habido también un gran peso en el tema que hoy se abordó en este encuentro, que es el de la agroecología y la producción rural de las comunidades campesinas. Entonces, en ese sentido de poder transformar y de ver como la crisis mundial como una oportunidad transformadora, se plantea cómo es importante la construcción de otra economía transformadora a partir de la ruptura de paradigmas y prácticas socioculturales y económicas hegemonizantes creadas desde el capitalismo, donde debemos trabajar en torno a la descolonización, la despatriarcalización, la reestructuración de la propiedad privada, la resistencia. Hay dos elementos claves, entonces, que se plantean frente a la necesidad que nos surge a todos y a todas en lograr esa transformación de las economías o de la economía, y es que se plantea que hay que aprovechar la crisis y no volver a la normalidad. Y en ese no volver a la normalidad, entonces tenemos que hablar de lo plural, hablar de los principios del buen vivir, de la economía social y solidaria, que están presentes en las distintas organizaciones y formas de hacer y producir la vida en los diferentes territorios a nivel latinoamericano y iberoamericano más bien. Y en esa perspectiva entonces se plantea que la economía social y solidaria es un elemento clave que debemos tener en cuenta en esa producción de una nueva forma de hacer y construir la economía. Entonces, ahí en ese sentido de lograr la transformación, como elementos clave se plantea, por ejemplo, la importancia de analizar el lugar del Estado y de la propiedad, de la distribución, también de repensarnos el concepto de la misma que es economía social y solidaria, también de las prácticas que se tienen en las diferentes organizaciones. Se hace el llamado a que debemos trabajar a partir del reconocimiento de las luchas, porque eso también se ha planteado de que lo que las comunidades que han sobrevivido
o las transformaciones que ya se han dado y, por ejemplo, Argentina nos lo ha mostrado en diferentes organizaciones. Por ejemplo, parten de las luchas de las personas que se han asociado y de las comunidades en general. Y también, entonces, hacen el llamado a mirar los sentidos, los sentires y las diferentes formas de ver el mundo. Entonces, en este sentido es que debemos mirar también lo ancestral y las diferentes prácticas a nivel popular, a nivel feminista y a nivel de muchas otras organizaciones. El otro tema clave que es muy importante para lograr la transformación es establecer cómo se transforma el territorio desde otra, y también utilizado desde otra perspectiva, donde haya una conexión entre la naturaleza y el hombre, ¿no? Y la vida. Otro elemento clave es el de la soberanía alimentaria. Se habla de que es muy importante tejer relaciones entre lo urbano y lo rural, y la soberanía alimentaria es un elemento clave que se plantea en este momento de crisis, donde también debemos tener en cuenta entonces el tema, la economía del cuidado, también el desarrollo de la vida con el habitar del territorio, o sea, ahí tiene que ver con la vivienda, con el desarrollo de cultura, con muchos elementos. Bueno, hay muchos aspectos que se han trabajado en el foro y que digamos, los diferentes conferencistas y experiencias, organizaciones nos han dado. Y ahí, entonces, en ese sentido, pues también es clave el papel de las universidades. Se plantea, por ejemplo, nos han regalado experiencias muy bonitas desde Argentina principalmente, y entonces se plantea que la universidad debe desarrollar una relación distinta en este momento, y es una relación con la universidad, con la comunidad, perdón, debe ser gestora de procesos de renovación y de fortalecimiento de las organizaciones, porque ese es el otro punto clave que se ha planteado, que es necesario fortalecer las organizaciones. En ese sentido, entonces, la universidad juega un papel muy importante en los procesos de investigación y en los procesos de formación, y la formación debe ir orientada al empoderamiento de las organizaciones y al empoderamiento también de la ciudadanía, con el objeto de que con ese empoderamiento se pueda lograr y desarrollar movimiento social también en torno al desarrollo de otras economías transformadoras. Y en ese proceso de formación de las universidades hacia las comunidades, un papel que se juega muy importante es el de la ¿cómo es? El de la identidad. O sea que en el proceso de formación en economía social y solidaria se debe trabajar en el proceso de desarrollo identitario y de desarrollo de cultura solidaria. En términos generales, eso es lo que queríamos compartir. Bueno, muchas gracias. Muy interesante las propuestas de redes que cada uno compartió. Y hay una pregunta de Lorena que pregunta cómo participar en los diálogos, y creo que vamos a compartir los enlaces de las experiencias de cada uno, si las pueden compartir para que las personas puedan acceder y de pronto puedan vincularse más a cada uno de los procesos. Y bueno, en las preguntas dentro de las lecciones y aprendizajes, veo que cada uno de ustedes está vinculado a unas redes que son grandes, que son heterogéneas, y hablaron, por ejemplo, Anderson habló de articulación, hablaron de agendas comunes, Hernán habló de apoyo institucional, de apoyo de organizaciones, de apoyo de gobiernos. Quería preguntarles, ¿cómo hacen dentro de cada grupo, de cada red, para que de pronto las experiencias de familiares, de agricultura familiar, de redes de apoyo económico familiar,
no terminen cooptadas o de pronto relegadas al segundo plano dentro de, digamos, de una burocracia institucional o dentro de estos mecanismos o de todas estas redes que de pronto se vuelven tan grandes que se terminan de pronto cooptadas por las políticas de gobierno o por las mismas universidades. ¿Cómo hacen para que estas redes se mantengan de manera heterogénea? ¿La pregunta es general o sí, para... general? No tengo respuesta para ello. Nuestra red tiene algunos meses de existencia y es una red de muchas organizaciones que están trabajando. He escuchado que precisamente yo mencioné algo del MST y aclaro que no estaba solamente ellos, también estaba la Vía Campesina, había otros movimientos así importantes de tierra, pero que ellos planteaban que para la resistencia en este momento, donde el gobierno les es adverso naturalmente, era apuntalar las bases, partir de las bases. O sea, lo importante para ellos era la forma, no olvidarse de eso. O sea, partir de las bases era la manera de resistencia, ¿no? Apoyar y apuntalar a las bases. Y están haciendo inclusive procesos de formación al respecto. También sé que el movimiento campesino tiene varias escuelas de formación para las bases, para estas cosas, para que no queden, como decías tú, perdidos. Es verdad que el rol de los gobiernos en general ha sido, lo manifesté, muy favorable a la agricultura familiar y a la agroecología en general, ¿no? Pero, por ejemplo, en Uruguay ha salido una ley de apoyo, de fomento de la agroecología recientemente y ha habido 2 colectivos que han impulsado esta medida. Y aquí en Argentina hay experiencias fuertes de agricultura familiar que se mantienen y que en este momento, por ejemplo, digamos, el responsable del mercado de abasto de la ciudad de Buenos Aires es un integrante de estas organizaciones, ¿no es cierto? O sea, tienen peso importante y han hecho mucho trabajo muy válido de distintas organizaciones, sobre todo a nivel municipal, de municipios más o menos pequeños, que han hecho pactos, digamos, con el gobierno municipal, con el gobierno de la comuna. Municipal quiere decir para nosotros comuna, hay distintas maneras para expresarlo, pero eso es el gobierno de las pequeñas, de las ciudades, de las ciudades o pueblos, que les han dado lugares a integrantes de estas economías familiares, de esta agricultura familiar, y tienen la ventaja de tener alimentos frescos y más económicos porque no deben ser traídos desde lejos, sino desde cerca. O sea que yo en este momento, desde mi punto de vista, no hay, hay un renacer, una fuerza grande de esto, ¿no? De la agricultura familiar y de la agroecología, que sería un punto de llegada. No necesariamente agricultura familiar es agroecología. Es decir, son las cosas que no son estrictamente sinónimos, pero la agricultura familiar tiene tendencia también a llegar a ser agroecología, o sea, manejarse sin tóxicos y también con más independencia de insumos extranjeros, ¿no es cierto? No sé si he respondido a tu pregunta, Francisco, solo parcialmente. Espero y la creencia mía, la gente a quienes hemos tratado está comprometida con que no se pierda en una burocracia o en una cosa así, sino siempre en un respaldo directo a la gente, a los agricultores de que tienen pequeña superficie. Tengo otro amigo de Brasil que ha hecho una experiencia muy interesante en Paraíba,
la otra punta de Foz de Iguazú, la otra punta. Brasil es grande, es muy grande Brasil. Hizo de parte del gobierno, él era del gobierno estatal, y una experiencia muy interesante van llevando sobre agricultores de escasa superficie a los que este hombre ha logrado que todos sus extensionistas borraran del map, de la nomenclatura, la palabra pequeños productores, sino productores de pequeña superficie, porque no son pequeños productores quienes logran subsistir y llevar adelante inclusive la familia. Y él decía, y mi padre con 4 hectáreas logró que mis hermanos y yo estudiáramos, o sea que no son pequeños productores, son sabios productores. O sea, esta actitud tiene mucho que ver, ¿no? No he respondido, el riesgo siempre existe de volar demasiado alto y olvidarse de tener los pies en la tierra, pero si las personas son la primacía, más allá de la idea, etcétera, que podamos tener, o digamos que la idea soporte a estas personas, ¿no? Ese es el fin que logramos, que buscamos. Vale. Bueno, hablando del tema, también hablamos de los conocimientos epistemológicos, como nos pregunta Joy Rojas, y digamos que es importante eso, que no se coopten las comunidades, pero que a la vez puedan surgir sus conocimientos. ¿Cómo han visto ustedes dentro de sus redes que esas experiencias, esos aprendizajes se siguen manteniendo? Anderson o Hans. Bueno, yo ya he hablado. Los argentinos hablamos demasiado, así que... Yo creo que para contestar un poco la pregunta de Jay y Rojas, es un tema un poco complicado, un poco complejo en el tema de esos conocimientos ancestrales y todo ese tema, porque uno llega, digamos, a chocar en ese tema tradicional, ¿no? De diferentes comunidades. Pero yo creo que, como lo mencionaba anteriormente, es el tema del diálogo. El diálogo creo que es un mediador importante para el desarrollo y el éxito de diferentes iniciativas, de diferentes proyectos, de diferentes propuestas. Y yo creo que por ahí está la clave hacia el éxito de una iniciativa, de un proyecto, y es ese diálogo con la comunidad. Es ese diálogo, esa cercanía con las comunidades y mostrar esas alternativas que pueden surgir por ahí a raíz de un proyecto o de una iniciativa o la creación como tal de una red. Entonces, yo creo que ese fortalecimiento del diálogo, donde no se impongan las cosas, sino que se trabaja una propuesta junto con las comunidades. Entonces, y yo creo que también de eso se trata nuestro curso de desarrollo rural y seguridad alimentaria, que es como estar un poco en ese diálogo junto con el gobierno, junto con las comunidades y poder dar unas propuestas y digamos, un desenlace a un proyecto donde se respete esas tradiciones, ¿no? Bueno, ya para terminar el foro, de pronto una última apreciación de Hans o Rubiela. Bueno, no, en relación con estas dos preguntas, pues yo creo que por lo menos desde este lugar que estamos y tratamos de construir, tiene que ver de cómo construimos transformaciones desde el ámbito de lo económico, lo social, lo cultural, lo político, pasa necesariamente por la transformación de las subjetividades y de las propias formas en que nos relacionamos como organizaciones. O sea, no puede haber transformación social si esto no pasa por la transformación, inclusive de los que estamos involucrados en esos procesos de transformación. Eso me recuerda mucho a lo que decía Hugo Seinemann, haciendo una crítica a las ciencias sociales y a la epistemología de las ciencias sociales a finales del siglo XX, donde dice, evidentemente, una de las grandes limitaciones que tuvo no solamente los proyectos políticos utópicos del siglo XX y también las ciencias sociales,
una de las grandes limitaciones es que evidentemente tenían razón, pero los sujetos que estaban involucrados no lograron hacer una transformación personal frente a las reivindicaciones sociales. Llegó inclusive el clasismo en las ciencias sociales, proyectos que no se materializaron en la vida real porque tenían las peores contradicciones de lo posible, etcétera, etcétera. Y yo creo que por lo menos en este ejercicio que venimos realizando desde el Foro de Economías Transformadoras, eso siempre, digamos, está palpable ese desafío, porque nuestra intención es que eso sea autoconvocado. O sea, nosotros no contamos con recursos ni hacemos gestión de recursos. Creo que el día que gestionemos recursos, evidentemente se empieza a fracturar, digamos, este proceso. Lo segundo es que, digamos, es un protagonismo horizontal. O sea, todos los que quieran participar tienen el mismo protagonismo de todos los que venimos en el proceso. O sea, no es que haya un protagonismo mayor de unos sobre otros, sino que además este encuentro de confluencias, porque se ha convertido en un lugar de confluencia, tiene que fortalecer los procesos y las redes nacionales de cada país y los procesos que se vienen realizando. O sea, esa es nuestra intención, o sea, construir agendas a través del fortalecimiento de las redes y las organizaciones que son parte, digamos, de esta lógica que queremos construir de manera horizontal y de manera colectiva. Entonces tenemos un lema, ya para terminar, ¿no? Nuestro lema es reflexionar, soñar y construir colectivamente. Entonces nos pintamos para reflexionar, para soñar y para construir colectivamente. Yo creo que en eso estamos haciendo todo lo posible para que sea posible, digamos, de alguna manera construir estas posibilidades de otras economías transformadas, transformadoras, que den cuenta de un horizonte de esperanza y de construcción de otros sentidos en nuestra matria latinoamericana. No sé si Rubiera quiere decir algo. Micrófono, Rubiera. Micrófono. Bueno, que solamente complementaría con algo y es que el punto de partida para poder desarrollar estos procesos de transformación es el autorreconocimiento de lo que somos, de lo que hacemos, cómo lo hacemos, y es necesario desarrollar como con agudeza esa capacidad de observación de nuestros Bueno, muchas procesos. gracias. Con las palabras de Rubiela terminamos el panel y muchas gracias a todos los participantes, los que estuvieron atentos a las discusiones, y los esperamos mañana para el panel llamado Iniciativas de Producción Ecológica a partir de las 4 p.m. hora colombiana. Bueno, muchas gracias a todos y que tengan buenas noches. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos y Gracias. todas. Muchísimas gracias. Me gustaría mucho poder Gracias. seguir conectado con ustedes, pero bueno, buscaremos el motivo. Me han anotado los nombres, ya los buscaré como lograr. Claro, por Gracias supuesto. a todos. Por supuesto. Gracias.